Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea muy pleno y bendecido tiempo. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia para todos ustedes en esta mañana llena de Cristo Jesús, llena de nuestro Padre Celestial, donde nos acercamos con regocijo en nuestro corazón, donde nos acercamos con nuestra conciencia limpia delante del Señor por la sangre de Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre por toda la bendición que tenemos nosotros de disfrutar su amor en la persona de su Hijo. Damos gracias a nuestro Padre porque podemos disfrutarle a Él en Cristo Jesús. Podemos conocerle al Padre por medio de Cristo Jesús. Damos gracias porque el Padre Celestial nos ha ayudado en gran manera cuando nosotros estábamos impedidos, cuando no alcanzábamos las medidas de su justicia, cuando nosotros estábamos perdidos, lejos, separados, entenebrecidos, imposibilitados, no teníamos la mínima posibilidad de volver a alcanzar la justicia de Dios, el amor de Dios, porque todo lo perdimos en Edén y fuimos destituidos muy lejos de la gloria de Dios. Pero damos gracias que nuestro Padre Abba, nuestro Padre Jehová, misericordioso, benigno, bondadoso, Él fue el que decidió acercarse a nosotros para volver a recobrarnos, para volver a redimirnos, para volver a recuperar a la creación humana. Y damos gracias porque se acercó en una forma que a nosotros nos parece maravillosa. Se acercó en la persona de su Hijo. Damos gracias porque el Padre envió a su propio Hijo para acercarse nuevamente al corazón de los hombres, y por medio de Cristo Jesús hemos sido recobrados, reconciliados para ser uno con el Padre y uno con el Hijo. Y damos gracias porque a través ahora de la obra de Cristo, del intermediario entre Dios y los hombres, nosotros hoy podemos nuevamente disfrutar a Dios, disfrutar de Dios, podemos disfrutar de todo el contenido divino que tiene nuestro Padre Celestial. Y gracias porque Cristo es ese intermediario, Cristo es ese conector que trae a Dios al disfrute de mi alma. Por eso bendecimos al Padre por el envío de su Hijo. Gracias por enviarlo a ser el conector, el cual permite que todos nosotros seamos saciados de la riqueza de Dios. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos habilite los ojos del entendimiento, que nos dé luz para poder seguir viendo las maravillas de Dios, para poder ver las riquezas del Hijo y poder nosotros disfrutarlas, poder deleitarnos en esas riquezas. No solamente verlas, porque algo se puede ver, pero no se podría deleitarse. Tenemos que ver las maravillas de Dios y deleitarnos en la maravilla de Dios, como dice el apóstol Pablo, hasta que las probemos. Si es que habéis probado la benignidad de Dios, las riquezas de Dios, debemos probarlas, no solamente verlas, sino probarlas. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso en este inicio de día, en este inicio de semana, donde también presentamos nuestros pasos de este día, presentamos nuestras agendas, presentamos nuestros proyectos, presentamos delante de Dios todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que esperamos hacer y tener. Que nuestro Padre nos conduzca en su buena voluntad por todos los caminos que nos van a traer plenitud y bendición. Y en esta mañana vamos a ser alimentados de su palabra, vamos a ser nutridos de las riquezas del Señor
y damos gracias al Padre porque podemos tener el acceso también a las Escrituras que han quedado en la tierra como testimonio de la palabra que Dios habló en el antiguo tiempo, y de allí esta palabra es un fundamento que nos ayuda mucho por la ayuda del Espíritu Santo a comprender el beneplácito de nuestro Padre Celestial y a comprender el misterio de su voluntad. Y en el nombre del Señor, amados, vamos a fluir en la lectura, vamos a oír con fe y a leer con fe. En el capítulo 16 del libro profético, el libro de Isaías, dice el capítulo así: en el nombre del Señor, dice, envía cordero al Señor de la tierra, desde Selat del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados. Oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset, porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sitma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Hazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Hazer, por la viña de Simat, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Elealet, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán con arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, capítulo 16, y vamos a deleitarnos con las riquezas de la palabra, con las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Capítulo 16, palabras de el profeta Isaías, que es el que está trayendo la profecía, porque Isaías recibió una visión de Dios, una visión con la cual Dios le dice: ve y profetiza esta visión. Esa visión tiene 2 partes, tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo: Dios va a hacerle juicio a su casa Israel, a su casa Judá y a todas las naciones de la tierra.
el aspecto positivo. Dios después del juicio va a traer misericordia, va a traer gracia y va a hacer una restauración de lo que haya quedado humilde de ese juicio. Entonces Dios, por eso la visión trae dos partes: primero juicio, castigo, luego tiene una restauración y una misericordia. Entonces esa es la visión que recibe el profeta. Aquí en el capítulo 16 termina de profetizarle a Moab, que del capítulo 15 le está dando la profecía al reino de Moab, porque ya desde los primeros capítulos ya el profeta descargó la profecía sobre Judá, sobre Israel, primero sobre su casa. Dios empezó haciendo el juicio por su casa, y ahora el profeta empieza a decirle a las naciones que Dios le va a hacer juicio. Después empieza a decirle: Babilonia, prepárate porque Dios te va a hacer un juicio. Y luego le empieza a hablar a la nación Filistea: prepárate porque Dios te va a hacer un juicio y vas a ser destruida. Y luego le dice a otro reino, a otra nación: Moab, prepárate porque Dios te va a hacer un juicio y serás destruida. Entonces el 15 y el 16, que es uno solo, Dios está dándole un juicio, una palabra de juicio a una nación, a un reino, a los moabitas, que ya vimos desde dónde es el origen de Moab, de la relación incestuosa entre el papá Lot con su hija primogénita y con su hija la menor. De allí salen los moabitas, una nación que siempre se apartó de Dios, que no siguió los consejos de Dios, que no adoraba a Dios, sino tenía una deidad, adoraba a la deidad Quemos, a su dios Quemos, y a él le ofrecía hijos al fuego, le ofrecía hijos en sacrificio, hijos primogénitos. Esa era la deidad que llegó a adorar Moab, y eso lo llevó a la destrucción, porque el único Dios digno de adorar, de ofrendar, de alabar, digno de agradecer es Jehová, el Señor que se reveló a la nación de Israel. Y a este Jehová que se reveló por primera vez a la nación de Israel como nación, aunque no fue la primera vez que se reveló, ya Dios se había revelado a Adán, ya Dios se había revelado a Abel, Dios ya se había revelado a Set, porque se invocaba el nombre de Jehová, ya Dios se había revelado a Enoc, ya Dios se había revelado a Noé, ya Dios se había revelado a Abraham. Solo que como nación, ya la nación de Israel es de las primeras que empieza como nación a conocer a Jehová y a darle adoración a Jehová, y Jehová reveló su nombre a esa nación, y de allí todas las naciones debemos alabar y adorar al Dios que se le reveló a la nación de Israel, que es el Dios Jehová. Pero Moab no adoraba al Dios Jehová, adoraba al Dios Quemos, una deidad que ya hoy sabemos por el Espíritu que no es una deidad, es una potestad, es un principado, es un demonio. Y ellos adoraban a este tipo de dioses extraños, sobre todo a Quemos, la principal deidad moabita. Entonces ahora, ¿qué dice Dios? Moab, dejaste de enviar la ofrenda a Sión. Le dice nuevamente el profeta: envía cordero al Señor de la tierra, porque todavía el juicio no ha llegado. El juicio se profetizó para dentro de 3 años. Le dijo el profeta: ¿cuándo se va a cumplir toda esta destrucción sobre Moab? En 3 años. Entonces el profeta le dice: Moab, hay una manera de que puedas librarte de este juicio. ¿Cuál? Porque Dios quiere siempre que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere destruir a su creación. Entonces el profeta le dice: hay una manera, Moab, para que tú apacigues la ira de Dios, para que Dios tenga misericordia en el día del juicio. Hay una manera para que Dios se calme su castigo, su ira. ¿Cuál, Moab? Entonces el profeta le dice: envía cordero al Señor de la tierra. De ahí le está dando la solución. ¿Qué tienes que hacer, Moab? Envíale cordero al Señor de la tierra. ¿Y a dónde lo envía? A donde estaba el trono de Jehová Dios en la tierra, donde estaba el santuario de Dios, que en esos días era en Sión, en Judá, en Jerusalén. Dice: Moab, envíale cordero al Señor de la tierra. Y el Señor de la tierra no era David,
porque David ya para estos días está descansando su alma con el Señor, ya está muerto. No era el rey Salomón, porque el rey Salomón ya está muerto. El rey Señor de la tierra no era Acab, no era Jeroboam, no era Josafat, ellos ya han muerto. Entonces le dice: envía cordero al Señor de la tierra. Entonces, ¿cuál es el Señor de la tierra? El Señor de la tierra hasta ese momento es Jehová, porque Él es el creador de la tierra. Entonces le está diciendo el profeta: Moab, rey de Moab, si quieres el perdón, quieres redimir este juicio para convertirlo en perdón, ofrézcale al Señor de la tierra, Jehová, cordero. Envía el cordero al Señor de la tierra. Desde Sela, envíalo hacia el monte de la hija de Sión sobre Judá. Envía los corderos. Eso es lo que le dice. Porque vendrá juicio. Tus hijas correrán como aves espantadas. Serán desterrados. Serán desolados. Vendrá el devastador, el atormentador. Pero eso le está diciendo qué debe hacer. Entonces le da la solución. Envía cordero al Señor de la tierra. 2. Nos dice el capítulo por qué le hace juicio. Porque Dios es justo. Dios no es un Dios injusto. Le dice: mire, Moab, ¿por qué Dios te va a hacer juicio? Por 3 cosas. Por soberbia, por arrogancia y por altivez. Tenía las 3 cosas que Dios aborrece. Dios aborrece los soberbios, Dios aborrece los arrogantes y Dios aborrece la altivez de los ojos. Entonces le dice Dios: por estos 3 delitos o por estos 3 pecados, pecado de soberbia, pecado de arrogancia y altivez, Dios te va a traer juicio y castigo, porque Moab fue soberbia. ¿Y por qué soberbia, arrogante y altivez? Porque aunque Dios le está diciendo la manera en que evite el castigo, evite su juicio, Moab finalmente no lo hizo. Moab menospreció el consejo de enviar cordero. Al menospreciar la oportunidad de Dios de ser perdonada, de ser redimida presentando cordero, Dios lo toma como soberbia, altivez, orgullo, rechazar la oferta que Dios le está dando. Dios le está diciendo: mire, en mis juicios tú rebosaste la copa, has adorado a otros dioses. Y no solo eso, desde que adoran a Quemos, desde que ustedes se fundaron, han sacrificado tantos números de hijos primogénitos. Dios le tiene todo contado. Ustedes han matado a todos esos niños, los han ofrecido a un demonio. Ustedes han hecho cosas abominables delante de mis ojos. Y Dios le ofrece el rescate, Dios mismo, que es misericordioso. Dios que no se sacia, no se jacta en traer juicio, porque Dios no quiere que nadie sufra, Dios no quiere que nadie muera, Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios mismo se adelanta y le dice: mire, Moab, aunque tus pecados han rebosado mi copa, te ofrezco un plan de redención, te ofrezco un plan de recobro. Envía corderos, envíame corderos hasta el monte de Sión. ¿Y qué hizo Moab? El rey de Moab despreció el consejo de Dios, no quiso enviar los corderos al Señor de la tierra. Entonces, al menospreciar el cordero, vino el castigo y la condenación, que es la misma palabra que nos da hoy el Espíritu Santo cuando dice que el Señor mismo nos dio a todos nosotros, la humanidad, una solución para huir de su ira, para huir del castigo de Dios. ¿Cuál es? Presentar el cordero. ¿Y cómo nosotros presentamos el cordero? Cuando aceptamos el cordero de Dios, cuando nosotros aceptamos que Jesucristo es mi cordero y yo se lo presento a Dios mismo, Dios quita los juicios y la condena que tenía para nosotros. Entonces hoy, por eso, todos los que no presenten el cordero de Dios a Dios, el cordero es Cristo Jesús, son condenados y reciben el juicio de Dios, porque están menospreciando el mismo cordero que Dios ha enviado. Porque en este tiempo antiguo, los moabitas tenían que llevar su propio cordero, buscar los corderos de ellos y llevárselo al Señor de la tierra. Pero en nuestros días es diferente y es mejor, porque Dios mismo nos dio cordero a todos.
nosotros no teniendo ni un cordero, nos dio un cordero para todos. Dijo, mire, les voy a dar además el cordero y ustedes me lo presentan. Y el cordero que nosotros presentamos es el mismo cordero de Dios. Qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, que nos dio el propio cordero para que se lo presentemos a sí mismo y lo hagamos nuestro cordero. Entonces por eso ahora nosotros hemos recibido el cordero de Dios y lo hemos apropiado. Él es mi cordero, y mi cordero se lo presento al Señor de la tierra, al Señor Jehová. Y cuando todo el que presenta el cordero tiene salvación, todo el que presenta el cordero delante de Dios tiene bendición, todo el que presenta el cordero delante de Dios se salva, tú y tu casa. Por eso desde aquí el 16 Dios está profetizando que un día Dios le daría su cordero a todos, la humanidad, para que todos le presentemos el cordero. Porque cuando todos presentamos el cordero, el juicio y la condena se borra, se quita. Por eso Dios le está diciendo a Moab, hay una sola forma de que yo cancele mi castigo sobre ti. Hay una sola forma de que yo anule el juicio que te quiero traer por tus pecados. ¿Cuál? Presenta el cordero. El cordero quita la ira de Dios. El cordero quita el pecado. El cordero quita la condenación de los pecadores. Y por eso en el capítulo 16 nos está mostrando al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el cordero que recibe el Señor de la tierra. El Señor Jesucristo es el cordero que recibe el Señor de los cielos. El Señor Jesucristo es el único cordero que Dios acepta para cancelar pecados, para cancelar condenas, para cancelar juicios e iras. Es el cordero de Dios. Por eso cuando esto lo anunció un profeta, el profeta Isaías le estaba diciendo a Moab, Moab, presenta el cordero que quita el pecado, pero ellos no lo presentaron, aunque en ese día eran corderitos de ovejas. Pero cuando nosotros venimos a nuestros días, vino un profeta que incluso es más grande que Isaías, porque el Señor Jesús dijo, Juan, de todos los profetas nacidos de mujer, tú eres el más grande. ¿Por qué? Porque Juan presenta la solución completa. Aquí la solución fue incompleta. Ellos debían presentar unos corderos, sí, y iba a quitar el juicio ese momento, sí, pero eran corderos de animales. Pero Juan, el profeta, dice, yo les presento el cordero de Dios. Ya no es el cordero de ustedes, no es el cordero de animales, el cordero mismo que Dios se provee para dárselos a ustedes, para que ustedes se lo presenten a Él. Y ustedes, los que reciban ese cordero y se lo presenten a Dios, serán salvos del juicio, de la condenación, de la ira de Dios en el último tiempo. Entonces por eso ahora todos los que recibimos a Cristo como el Cordero de Dios y se lo ofrecemos a Dios diciéndole, Señor, Él es mi Cordero en el que yo descanso, sabiendo que me quita mis pecados, me quita la ira, me quita el castigo que viene por yo estar lejos de ti, hacer todo lo desagradable, por no creer en ti. Cuando yo presento ese Cordero, viene salvación para mi vida, salvación para mi alma, salvación para tu casa. Entonces la manera en que hay salvación es a través del Cordero. La manera en que se cancela el juicio, la ira de Dios y los castigos y la condenación era a través del Cordero. Entonces por eso el capítulo 10 está anunciando que era el envío de un Cordero, la ofrenda de un Cordero, el sacrificio de un Cordero, el que le quitaría la condena al mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo envío a mi Hijo, no para condenar el mundo, sino para que mi Hijo salve al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Por qué? Porque yo lo envié como un Cordero, para que todo aquel que lo acepte y se apropie y diga, este es mi Cordero, el que me salva de los juicios de Dios. Mi Cordero es tan perfecto, no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene debilidad, no tiene hueso quebrado, no tiene error. Yo lo presento a Dios y Dios te acepta ese Cordero como ofrenda para quitarte a ti los juicios, para quitarte la condena, para quitarte la ira de Dios y traerte bendición. Entonces por eso el capítulo 16 es una sombra en blanco y negro del
Señor Jesucristo como Cordero. En otros capítulos, en Isaías, Él está como el príncipe de paz, qué hermoso, como el admirable, qué maravilloso, como el consejero, como el Padre eterno, como el niño nos es nacido, como el Hijo nos es dado. En otros capítulos de Isaías está mostrando a Cristo como el tabernáculo, como el dosel, como el blanqueador de los pecados, lo está presentando como el carbón encendido, lo está presentando como el trono de Dios, el día de Jehová. Pero acá en el 16 le está dando otra foto, le está diciendo, además, Cristo Jesús cuando venga será un cordero. El capítulo 16 nos está mostrando que dentro de las multiformes manifestaciones de Cristo para salvar el propósito de Dios y bendecirnos a nosotros, también Él actuaría como un cordero degollado en un madero. Que Cristo Jesús sería el cordero con el cual Dios puede quitar el pecado, quitar el juicio y perdonar el mundo. Entonces aquí Dios quería perdonar a Moab, le entrega una solución temporal, efímera, pero Moab fue soberbia, fue altiva, fue arrogante y despreció la oferta. Hoy Dios no quiere condenar el mundo, porque el mundo es más grande que Moab. ¿Cuántos habitantes puede tener Moab comparados a los del mundo? Y Dios no quiere condenar al mundo, por eso le mandó un cordero, él mismo le mandó cordero, diciéndole al mundo, presénteme el cordero que yo les voy a enviar, y yo acepto ese cordero para quitarles a ustedes el juicio y la condenación. Por eso es que el mundo se salva por el único cordero que ha sido enviado del cielo a la tierra, el Señor Jesucristo. Es el único cordero que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado, quita la muerte. Al quitar la muerte, quita la condenación. Por eso el Señor Jesucristo es la única esperanza que tiene el mundo de ser libre de los juicios que Dios tiene preparado para el mundo, que en Apocalipsis se llama la Gran Babilonia. Cuando Dios traiga los juicios sobre la Babilonia espiritual, que es el mundo, no va a traerle los juicios a los que enviamos el Cordero. Pero si como Moab, alguien sigue soberbio, alguien sigue altivo, arrogante, diciendo yo no necesito a Jesús, yo no necesito ningún Cordero, yo no necesito nada de esas soluciones espirituales porque yo soy perfecto, yo no creo, soy incrédulo, pues esas personas recibirán finalmente castigo de Dios, el juicio de Dios, ahora no por sus pecados, lo recibirán por menospreciar al Cordero, por haber menospreciado la oferta, la dádiva de Dios, el don de Dios, el perdón de Dios, por haber despreciado la benignidad de Dios de enviarles un Cordero para salvarlos, que en esta ocasión no es un Cordero hijo de la oveja, su propio hijo. Entonces, por eso los que se pierdan al final del tiempo, los que sean condenados al final del tiempo, ya no serán condenados por su delito ni por su pecado, sino por haber sido tan soberbios, tan arrogantes y tan altivos, que menospreciaron al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso el capítulo 16 está la foto clara diciéndonos que lo único que apacigua la ira de Dios, lo único que calma la copa y la justicia de Dios, es su Cordero. Y el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, se llama el Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Entonces por eso le está diciendo, envía Cordero al Señor de la tierra. Y el Señor de la tierra no era el rey aquí en este tiempo. El Señor de la tierra era el mismo Jehová. Él es el Señor de la tierra porque la creó. Mándale el Cordero hasta el monte de Sión y yo lo voy a perdonar, Moab. ¿Pero qué hizo Moab? No mandó el Cordero. Moab rechazó la oferta de salvación. Pasa igual que en Génesis 7, 8, 9. Jehová mandó un arca diciéndole a todos vengan al arca, pero se dice que solo 8 personas aceptaron la gracia de salvación. Los demás fueron soberbios, altivos, arrogantes, pero no necesitamos ninguna arca. Todos ellos fueron condenados. Entonces cuando Dios manda la solución, manda su misericordia, yo debo aceptar su misericordia. Yo aceptar su gracia que me está ayudando. Por eso Dios ahora dice, la única forma en que yo perdone sus pecados, me olvide de sus delitos, la única manera en que yo no haga juicio, no traiga condenación, devastación, es que ustedes me presenten el Cordero.
Si ustedes me presentan el Cordero, no hay castigo para ustedes, hay castigo para el Cordero. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros, lo que hicimos nosotros, fue recibir a Cristo como el Cordero de Dios y ofrecérselo al Padre. Por eso nosotros le decimos cada mañana: Padre, te presento mi Cordero. Mi Cordero se llama el Señor Jesús, tu Hijo es mi Cordero, el que tú me has dado para mi expiación, para mi Pascua, para el perdón de mis pecados, para librarme de la muerte. Te presento mi Cordero. Por eso cada vez que tú invocas el nombre del Señor Jesús, tú estás presentando tu Cordero. Y cada vez que presentas tu Cordero, hay paz de Dios para ti, hay bendición de Dios para ti, porque con el Cordero se va la ira para que venga la bendición, se va la ira para que venga el amor, se va la ira para que venga el perdón de Dios cuando presento mi Cordero. Es que está diciendo Dios: sin Cordero no los puedo salvar. Por eso es que nadie se puede salvar sin el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Nadie puede tener otra obra creyendo que se va a salvar por otra obra distinta. La única obra que salva es la del Cordero, y la única obra que yo presentaré es la obra de mi Cordero, y mi Cordero murió en la cruz, el Señor Jesús, y esa es la obra del Cordero que yo presento a Dios, para que Dios no me meta al juicio, para que Dios me saque de la lista de los que reciben maldición y me escriba en el libro de los que reciben vida eterna y bendición. Pero yo tengo que presentarle mi Cordero, y mi Cordero ya no es el de un animal, el hijo de la oveja, sino tengo que presentar al Hijo de Dios, a su propio unigénito, confesarlo como mi Cordero. Creer que Jesucristo es el Cordero de Dios es presentar el Cordero a Jehová. Entonces, por eso capítulo 16 nos está mostrando la realidad espiritual y la verdad, que el único que salva es el Señor Jesús. Nada más salva, ni en ninguna otra obra y salvación, sino en la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única obra de salvación, porque Él es el único Cordero que ahora hay que presentarle al Señor de la tierra. El único Cordero es el que ahora Juan profetizó: mundo. Acá Isaías está diciendo: moabitas, presenten el Cordero que Dios habilitó con Moisés. ¿Cuál Moisés? El hijo de la oveja. Pero hoy a nosotros el profeta Juan, que es más grande que los profetas antiguos, presentó un nuevo Cordero. Entonces ahora lo que está diciendo el Espíritu es: mundo, presenten a este Cordero que el profeta Juan profetizó, y ustedes se salvan. Y por eso Juan dijo: el Cordero se llama Cristo Jesús. Él va a hacer una obra que quien la acepte y la recibe, la presente confesándola con toda su boca, creyendo en todo su corazón, recibe la salvación de los juicios de Dios, recibe la salvación de la ira de Dios que estaba contra el mundo, contra nosotros. Por eso para nosotros no hay condenación. Para nosotros, los que hemos recibido este Cordero y presentado este Cordero, no hay maldición, no hay la ira de Dios. Todo lo contrario, todos los que hemos recibido el Cordero, lo hemos aceptado, lo hemos confesado y presentado a Dios, tenemos el amor de Dios a favor y la bendición de Dios a favor y salvación de Dios a favor nuestro, por mi Cordero. Entonces, ¿qué es lo que garantiza tu bendición? No tu obra, la obra de tu Cordero. ¿Qué es lo que garantiza tu bendición y tu salvación? No la perfección tuya, la perfección de tu Cordero. El que se tenía que presentar perfecto no era quien ofrecía el Cordero. El que tenía que presentarse perfecto era el Cordero, porque Dios sabía que quien presentaba el Cordero es imperfecto de fábrica. Por eso no se le pedía, cuando se entregaba el Cordero, que fuera perfecto el que lo entregara, sino que se entregara el Cordero perfecto. El que tenía que ser perfecto era el Cordero, no el oferente. El oferente se sabía que era imperfecto, por eso encontraba redención a través del Cordero perfecto. Entonces nosotros, lo que se nos pide, Dios lo que nos pide no es que tu perfección venga a entregar este Cordero, sino que tú entregues la perfección del Cordero, que es Cristo Jesús. Entonces el que yo tengo que presentar es a mi Cordero. Mi Cordero sí es perfecto, yo soy imperfecto, pero mi Cordero es perfecto. Y como mi Cordero es perfecto y se lo presento al Dios perfecto,
el Dios perfecto recibe mi Cordero perfecto, se satisface y me da a mí su bendición. Por eso mi Cordero es el Señor Jesús y Él es mi Cordero perfecto, porque Él no tiene mancha, no tiene defecto, Él no tiene pecado, Él no tiene ninguna desviación. Y nosotros todos, los habitantes del mundo, que presentemos al Cordero perfecto, al Dios perfecto, somos librados de la condenación eterna, de la ira de Dios y del juicio de Dios, presentando al Cordero perfecto. ¿De qué manera Dios trajo la salvación al mundo? Permitiendo que millares de imperfectos presentemos al Cordero perfecto, a un Dios perfecto. Y por medio de esa obra, creyéndola con todo tu corazón y con fe, Dios te salva de la condenación y los juicios que tiene por el mundo, presentando al Cordero perfecto de Dios. Por eso no se trata de tu obra perfecta, se trata de la obra perfecta, mi Cordero. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que mi Cordero ha hecho. No se trata de lo que yo soy, se trata de lo que mi Cordero es. Eso es lo que me salva a mí. Por eso no puedes caer en la trampa de las tinieblas, de Satanás, de hacerte separar de Dios porque te miente diciéndote que no puedes acercarte porque eres imperfecto. Hay una mentira, porque precisamente los imperfectos podemos acercarnos a Dios por medio del Cordero perfecto. Por mi imperfección no podría acercarme a Dios porque Él es un Dios perfecto, pero yo puedo acercarme por medio de mi Cordero, y mi Cordero es perfecto. Por eso cuando todas las antiguas fotos y figuras, los hombres, los israelitas, llevaban un cordero al sacerdote, debían llevar un cordero sin mancha, sin defecto, sin enfermedad, sin desviación, porque era la foto de que un cordero perfecto, entregado en manos de imperfectos, lo tomaría el Dios perfecto para salvarlos. Entonces, no es mi obra la que me salva, no es otro cordero de un animal que te salva hoy. El único cordero que salva al mundo, a Moab, a Filistea, a Edom, a Babilonia, a todas las naciones de la tierra, a la misma casa de Israel, a Judá, Israel, es el único cordero para todos. Ahora hoy todos debemos presentar este único cordero, el único cordero que es perfecto en toda la faz de la tierra, el Señor Jesucristo. Es el único cordero perfecto, que ya no es el hijo de las crías de los animales, el mismo unigénito Hijo de Dios. Dios lo presentó para que todos aprovechen este cordero y se salven. Por eso es que quien rechaza al cordero ya es soberbia, porque ni aún está recibiendo la misma oferta que Dios le hace con su propio cordero, con su propio hijo. Ya esa arrogancia, altivez de no recibir la misericordia, la gracia de Dios, el perdón de Dios, dándote él mismo la manera de salvarte, diciéndote: te presto a mi cordero para que te salve de mi ira. Y si alguien menosprecia eso, es soberbia, es altivez, porque yo debo aceptar el don de Dios, que es Cristo mi cordero, para mi propia salvación. Entonces, por eso la solución que le dice el profeta a Moab, en esta ocasión a los moabitas, y le denuncia cuál es el juicio. Le está diciendo: ustedes son soberbios, ustedes son altivos, arrogantes, ¿cómo van a menospreciar la oferta de Dios? Dios le está diciendo: presenten los corderos. Y hoy todo lo que sea al final del mundo se condene es porque fueron como Moab, soberbios, arrogantes y altivos, para despreciar el don de Dios. Por eso nosotros le damos gracias al Padre, porque pudimos recibir al Cordero perfecto. Y hoy nuestra única seguridad es que cada mañana tengo Cordero para presentar. Cada día le digo: Padre, te presento el Cordero que yo tengo, y mi Cordero se llama Jesús, tu Hijo. Y cuando yo presento mi Cordero, la muerte no pasa por tu casa, y tampoco pasa el juicio de Dios, porque el Cordero nos salva. Entonces, ¿qué debía hacer Moab? Enviar los corderos, que eso ya ellos lo empezaron haciendo, pero lo dejaron de hacer. Ellos lo hacían en los días del rey David, cuando Dios estableció al rey David sobre Israel. Le dio tanta unción y tanto poder que el rey David puso a sus enemigos a pagar tributos. Las naciones le pagaban tributo a David por vivir cerca de Israel, por
que Él les permitiera existir y no hacerle guerras a esas naciones, le pagaban tributo. Y en los tributos, dentro de lo mucho que le daban, las naciones tenían que pagar corderos, porque era una foto de salvación. Era la foto que estaba anunciando que la única forma de salvarnos del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la condenación eterna de Dios es por medio de su Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, por medio de su sangre, por medio de su carne. Entonces todas las naciones, entre ellas las moabitas, la nación de Moab le pagaba 100,000 corderos de tributo al rey de Israel. Eso lo vas a encontrar en Reyes. Le pagaban 100,000 carneros, 100,000 corderos cada año, para que la ira de Dios no estuviera sobre ellos. Entonces, ¿qué hacía el rey de Moab? Pagaba 100,000 corderos, pagaba 100,000 carneros, anunciando la salvación de las naciones a través de un cordero. Solo que ellos tenían que pagar 100,000 corderos. Nosotros tenemos que solamente presentar uno, a Jesucristo. Es el único cordero, con Él solo basta. No necesitamos 100,000, uno solo, y para todo. Así de suficiente es este cordero, porque en el tiempo antiguo 100,000 corderos casi no eran suficientes para pagar y redimir el pecado, pero Cristo es tan suficiente que solo uno, no 100,000, uno redime el pecado de toda tu vida, de toda tu casa y el de todas las naciones de la tierra. O sea que Cristo es un cordero suficiente para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es suficiente. No necesitas 100,000 corderos, no necesitas 100,000 carneros. Uno solo para todos, porque Él es suficiente. Su sangre para borrar el pecado a toda la humanidad, para quitarle las condenas a toda la humanidad y para quitarle los juicios a toda la humanidad. Pero yo tengo que ser humilde y aceptar el Cordero de Dios, aceptarlo y decirle, Señor, yo acepto a tu Cordero para mi vida y confieso que Él es el Cordero perfecto, suficiente para quitar mi pecado, el mío, el de mi familia, el de mis hijos, el de mi casa, y para quitarnos tu juicio y darnos bendición, y te lo presento a tu mismo Cordero, que te satisfaga y nos traiga ahora bendición en vez de condenación. Entonces por eso en los días de David todos pagaban impuestos, todos mandaban cada año. Cuando había la Pascua le mandaban 100,000 corderos, cuando había la expiación, que era otra fiesta, le mandaban 100,000 carneros para que fueran expiados los pecados de sus naciones y perdonados del ángel de la muerte. Eso era lo que hacían las naciones. Entonces Moab, cuando murió el rey Acab, dejó de ofrecer el cordero. Por eso no podemos dejar de ofrecer el cordero a Dios. No podemos dejar de ofrecerle todos los días a Dios mi cordero. Todos los días de ofrecer a Cristo. Ofrecer a Cristo. La ofrenda mayor que nosotros hacemos es la de Cristo. Padre, te ofrecemos a Cristo. Cristo es la ofrenda que al Padre satisface. Cristo es la ofrenda que a Dios complace. Cada vez que nosotros ofrecemos a Cristo. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando tú crees en Cristo. Cuando tú hoy amaneces hoy y dices, Señor, hoy mi día está bendecido por Cristo. Tú estás reconociendo a tu Cordero. Cuando tú dices, hoy yo estoy salvo por Cristo, estás ofreciendo tu Cordero. Por eso es que todos los días, al creer en Cristo, tú estás ofreciendo tu Cordero, porque tienes el creer en Cristo diario. Presento mi Cordero, y este día lo vivo en el Señor Jesucristo. Estoy presentando mi Cordero, porque Cristo es mi Cordero, que me mantiene en reconciliación con mi Padre. Entonces por eso ellos tenían que presentarlo cada año, pero nosotros hoy no lo presentamos cada año, todos los días. Por eso cada vez que tú despiertas, dices, Señor, este día en el nombre del Señor Jesucristo viviré. Estás presentando tu Cordero. En el nombre del Señor Jesucristo hoy gobernaré, haré mis tareas, mis deberes, dame tu gracia, tu bendición, en el nombre de mi Cordero. Y el Señor dice, me presentaste el Cordero, hay bendición para ti, porque me estás enviando mi Cordero, el que me satisface. Por eso todo lo que tú hagas cada día, preséntalo en el nombre de tu Cordero, porque tu Cordero es la garantía de tu éxito. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu economía que tienes reservada. Tu Cordero es lo que satisface el corazón de Dios. Y tu Cordero y mi Cordero se llama el Señor Jesucristo. Por eso hoy la forma de ofrecer el Cordero es creer en Él.
Todos los días que yo creo en Cristo, yo estoy ofreciendo mi Cordero. Por eso es el que en Él cree, tiene salvación y vida eterna. El que no cree en Él, ya está condenado. Porque ¿cuál es la manera de ofrecerlo? Creyendo. Entonces hoy creo que Cristo es mi Cordero. Mañana vuelvo a creer que Cristo es mi Cordero, que Cristo es el Cordero de todos mis días. Por eso en el tabernáculo, todos los días había que presentar un Cordero en la mañana, un Cordero en la noche. ¿Qué significa? Que todos los días yo voy a estar presentando mi Cordero. Señor, hoy voy a vivir creyendo en mi Cordero, creyendo en el Señor Jesucristo. Hoy voy a vivir creyendo en el Señor Jesucristo. Cada vez que tú vives creyendo en el Señor Jesucristo, tú estás ofreciendo el Cordero en la mañana. Y cada vez que te acuestas, tú dices, Señor, y me acostaré sabiendo y creyendo en mi Cordero, tú estás presentando el Cordero de la tarde. Por eso en el tabernáculo era un Cordero en la mañana y un Cordero en la tarde. Que cada vez que te levantas, tú crees que la bendición de Dios hoy está por medio de tu Cordero y lo confiesas. Cristo, hoy yo estoy bendecido por Dios porque tú eres mi Cordero. Pero cuando te acuestas, el Cordero de la tarde, Señor, y voy a descansar en paz sabiendo de que mañana todo estará gobernado, porque tú eres la garantía de mi vida. Tú eres mi Cordero que me pone en paz con Dios y me trae la bendición de Dios. Entonces por eso en el tabernáculo se hacía un Cordero en la mañana y el Cordero en la tarde. Y Cristo Jesús fue finalmente el Cordero de la tarde que murió a la hora novena, porque el Cordero que hacían en la tarde era la hora novena, y Cristo murió a la hora novena, porque fue el Cordero que selló que ya no se necesitaban 100,000 corderos, solo un Cordero, el unigénito de Dios, y que ya no era un Cordero para diferente casa, el mismo Cordero para toda la humanidad suficiente. Todos podemos echar mano a este Cordero. Tú puedes echar mano a este Cordero. Yo ya he tomado este Cordero y tú debes tomar este Cordero, porque la sangre de este Cordero salva a tu familia, salva a tu alma. La sangre de este Cordero te bendice, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso allí en Éxodo, Dios saca a Israel de Egipto y le dice, va a venir el ángel de la muerte a medianoche. Y en las casas donde esté la sangre del Cordero, el ángel de la muerte va a asaltar la casa, va a pasar para la que no tiene la sangre y va a matar los primogénitos de esa casa, va a traer muerte a esa casa. Pero donde esté la sangre del Cordero, el ángel de la muerte no entrará, a traer muerte a esa casa, no matará al primogénito. Hoy nosotros tenemos la sangre del Cordero de Dios que evita que el ángel de la muerte pase por tu casa. Hoy nosotros tenemos la sangre del Cordero de Dios que impide que el ángel de la muerte vaya a meterse en tu casa, vaya a meterse en tu morada. Por eso hoy todos los que tenemos este Cordero somos salvos de la muerte, pero también somos salvos del pecado y la condenación, porque la expiación era para perdón de pecados, que era el carnero, y el Cordero era para la expiación de la muerte. Nosotros tenemos tanto el Cordero como el carnero en Cristo. Entonces yo puedo confesar, Cristo es mi Cordero y Cristo es mi carnero. Como Cordero me libra de la muerte, como carnero expía mis pecados. Por lo tanto soy bendecido en Cristo Jesús por haberlo recibido. Pero ¿qué tengo que hacer? Recibir mi Cordero y luego presentarse al Señor. Decirle, Señor, Jesucristo es mi Señor. Yo confieso y creo con todo mi corazón que este día lo terminaré en victoria. Este día lo terminaré bendecido, no por mí, porque yo tengo a mi Cordero para ofrecerte, Señor. Este día veré la solución de todas las cosas que yo no puedo, porque yo tengo Cordero perfecto. Señor, este día yo sabré que lucho con mis debilidades, con mis imperfecciones, pero no perderé, porque no voy a presentar mi obra, la de mi Cordero que es perfecto. Y mi Cordero perfecto me trae la bendición de Dios, a lo cual se le llama gracia. Que Dios me bendice a mí siendo imperfecto por medio de la obra del Cordero perfecto. La gracia de Dios que puede bendecir a un imperfecto como nosotros por medio del perfecto de su Hijo. Es gracia que Dios nos muestra su amor para nosotros. Y nosotros aprovechamos el don de Dios y decimos, Dios, yo recibo tu don. No soy soberbio, no soy altivo, recibo tu don. El don se llama Cristo Jesús. Entonces, capítulo 16, Cristo es mi Cordero perfecto. Cristo es el Cordero que yo debo presentarle al Señor de la tierra. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo es el Cordero de Dios que quita la condenación y los juicios de Dios. Y todos los que tenemos este Cordero no debemos tener temor a Dios, porque Dios, viendo tu Cordero, te ve como bendición, no como maldición. Dios, viendo que tú le presentas Cordero, Dios dice, lo que voy a darte a ti es bendición, reposo, recobro, no maldición. Pero yo necesito presentar mi Cordero. Y mi Cordero se llama el que Juan presentó. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que trae la bendición de Dios a aquellos que lo presentan. Por eso nosotros nos preparamos hoy para ser bendecidos en nombre de mi Cordero, no en mi nombre, en nombre de mi Cordero. Esta foto estaba allí en el capítulo 27 de Génesis, cuando Jacob fue bendecido en el nombre de su hermano Esaú. El tramposo, el engañador, bendeció en el nombre del hermano piadoso, justo. Igual nosotros, pues nosotros somos bendecidos en el nombre del perfecto, aunque todavía tenemos imperfección por esta carne, por este cuerpo y por todas las cosas que todavía brotan en nuestra mente, pero somos bendecidos por mi Cordero perfecto, por mi Cordero que no tiene mancha, que no tiene imperfección, Jesucristo. Cuando pongo las manos sobre mi Cordero, recibo el don de Dios y Él absorbe todo lo negativo que nosotros tenemos, lo pagó en la cruz. Entonces, Moab, pero hoy Moab no solamente significa Moab, familia, empresa, mundo. Traigan el Cordero a Dios, porque si traen el Cordero a Dios, Dios borra sus pecados y los deja blancos como la nieve. Si ustedes traen el Cordero a Dios, Dios va a quitar las manchas del carmesí, los va a dejar blancos como la lana. Si ustedes traen el Cordero a Dios, Dios va a quitar los juicios de muerte, de ira y condenación por bendición. No van a aullar, van a cantar alabanza de regocijo y de plenitud por la bendición de Dios. Pero la única solución es el Cordero. Si presentamos el Cordero, allí se soluciona el problema del mundo. Cuando el mundo presente el Cordero que Juan les presentó, se salva. Mientras que el mundo no acepte que Jesús es el Cordero, lo saquen, lo olviden, lo escondan, lo sustituyan por otra cosa, no hay perdón de Dios. Pero cuando el mundo acepte que Cristo es el Cordero de Dios y lo presente, hay salvación para toda la humanidad, porque Cristo es el Cordero que hay que enviar al Padre, al Señor de la tierra. Cristo es el único Cordero que satisface el corazón de Dios, la única ofrenda que complace el paladar de Dios, se llama Cristo Jesús. Y cuando yo la presento, Dios dice, le quitaré los juicios, le quitaré estas condenas para darte la vida eterna y darte la bendición. Entonces, capítulo 16 es una foto muy nítida de que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que Dios le pide a todas las naciones que le envíen, que le presenten. Dice, preséntame el Cordero. Por eso nunca te presentes delante de Dios sin Cristo. Igual que en el tabernáculo, nunca se podía presentar sin Cordero. Decía, no lleve las manos vacías, lleva el Cordero. Porque hoy nosotros nos presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso cada día que amanezca, ofrézcalo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, este día lo ofrezco en Cristo para ti. Si tiene a Cristo este día, hay garantía que tu día está el gobierno de Dios, porque Cristo es el Cordero que Dios acepta para bendecirte. Amados, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque no vamos a ser como los moabitas, que no tomaron la gracia de Dios, la salvación de Dios, la rechazaron, menospreciaron al Cordero, y luego vamos a ver que en 3 años le vino un juicio. Pero tuvieron 3 años para poder llevar el Cordero, para aceptar el Cordero, para enviar el Cordero a Dios, pero no lo hicieron, por su soberbia, por su orgullo. Pero nosotros cada mañana, cada noche, invocamos el Cordero, invocamos el nombre del Señor Jesús. Y cada vez que tú dices, oh Señor Jesús, tú estás invocando a tu Cordero.
tú estás presentando a tu Cordero. Tú estás diciendo, esto depende del Señor Jesús, no depende de mí, no depende de lo que tenga en mi casa, no depende de mi fuerza, depende del Señor Jesús, mi Cordero. Mi Cordero me trae la bendición de mi Padre, la salvación para mi día me la trae el perfecto Cordero que yo tengo para ofrecer. El éxito de mi vida no está fundamentado en mí, en el imperfecto, está fundamentado en el perfecto que yo presento, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, demos gracias a nuestro Padre que es tan maravilloso, a nuestro Padre que es tan generoso, que no quiere que nadie sufra, que no quiere que nadie se pierda, que Él no quiere que nadie lo tome el ángel de la muerte, ni la condena, y nos ofreció su propio Cordero diciendo, tómenlo a Él y ofrézcanlo a Él, que Él es suficiente para todos los pecadores, para todos los pecados, para todas las actas de condena, y sobra Cordero todavía para otro mundo completo, porque Cristo es suficiente para satisfacer a Dios. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser humildes y aceptarlo. Sí, Señor, yo acepto que Jesucristo es mi Cordero, perfecto, sin defecto, que a Dios le satisface, y a través de Él viene la dádiva de Dios a los imperfectos. Nos bendice el Señor por medio de la obra del Cordero perfecto. Qué bello es el Señor. Le bendecimos, amados, a nuestro Padre, le damos gracias, santificado sea su nombre, y nos vemos en la noche para presentar nuestro Cordero en la noche y recibir las viandas del Señor en la noche. Sí, Señor, sácianos de tu Cordero en la noche con tus viandas, para que podamos seguir entendiendo cuán grande es tu amor por la humanidad y cuán pequeños somos nosotros, que necesitamos tanto de tu Cordero perfecto, que es tan grande. Amados, paz a todos, que tu Cordero perfecto te traiga hoy la bendición de Dios. Amén. Paz a todos. Nos vemos en las viandas, amados. Paz, amada. Nos vemos en la noche.